cualidades como buen soldado de Jesucristo. Palabra fiel del Señor. Vamos a orar, hermanos, un momento para que el Señor nos pueda ayudar en todo este tiempo. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por darnos una oportunidad más, Señor, de poder reunirnos por medio de este medio. Queremos, oh Dios, primeramente expresar nuestro agradecimiento por la vida, por la salud y por las bendiciones que siempre nos concedes. En esta mañana, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos, oh Dios, que tu palabra nos pueda alentar, nos pueda ayudar y que podamos entender, Señor, y así ser verdaderos seguidores de ti. Ayúdame, Señor, en forma especial. Dame tu sabiduría que proviene de lo alto. Solo soy instrumento tuyo, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bien, hermanos, como vemos acá en la cita bíblica encontramos un título donde dice un buen soldado de Jesucristo. Quisiera primeramente entender esta palabra soldado. Esta palabra soldado proviene del latín solidatus, de solidus, sueldo. Se puede decir que es una persona que sirve en la milicia, es una persona que sirve en ejército, es una persona que sirve en una tropa, es una persona que sirve a una nación determinada, etc. Es una persona esforzado, es una persona diestro o adiestrado para la batalla. Y este soldado o esta persona cumple una misión definida. Se puede decir también que un soldado es un subordinado de un jefe. El soldado aún podría perder la vida en cumplimiento de su misión, ya que su vida no depende de él, sino del quien lo tomó por soldado. Podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, actualmente el soldado peruano está sirviendo a nuestra patria, se está esforzando, está entregando su tiempo en estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles que está pasando nuestra nación. También estamos próximos a 2 días de celebrar una fecha más de nuestra independencia, de nuestra patria, donde muchos soldados hoy en día, hermanos, y aún puedo mencionar policías, aún ya perdieron su vida en el cumplimiento de esta misión en estos tiempos que estamos atravesando momentos difíciles. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de este día? Tiene que ver bastante. Tiene que ver donde acá el apóstol Pablo hace una comparación del soldado romano, le da instrucciones a su hijo amado Timoteo. Cuando vemos entonces este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 3, encontramos esa descripción que ya hemos dado lectura. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola pastoral, probablemente se encontraba en algún lugar de Macedonia, en algún lugar de Asia Menor, aunque algunos comentaristas dicen que Pablo en ese entonces estaba en la cárcel. Lo cierto que esta carta va dirigido a su hijo espiritual, a su hijo entrañable, a Timoteo. Y Timoteo en ese entonces se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso. Ahí era pastor Timoteo. Pero ahora todas estas ciudades de Asia Menor, de Éfeso y otras iglesias más que existen en esos lugares, estaban bajo el control del Imperio Romano. Era un imperio poderoso. Entonces ellos tenían mucha presencia de soldados romanos sumamente adiestrados y equipados. Y en medio también de esos lugares, de esas ciudades, esos pueblos, existía una iglesia
existían los primeros seguidores de Cristo, podemos decir también la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los primeros evangélicos estaban también en esos lugares. Ahora, la iglesia del Señor, hermanos, está empezando a ser perseguida, estaba empezando a ser atribulada, asolada por como nunca antes había dado, por este emperador conocido como Nerón, aproximadamente en el año 60 al 64 después de Cristo. Ahora, el soldado romano cumplía un papel como subordinado del emperador para cumplir una misión, podría decir, misión nefasta, una misión que era exterminar a los cristianos, asolar, perseguir, encarcelar, etc. Ahora Pablo hace una comparación o hace un llamado a que Timoteo sea un soldado, pero no de Nerón, sino un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Cristo. Entonces, es en ese sentido que el apóstol Pablo está animando a Timoteo para que él llegue a ser un buen soldado de Jesucristo. Conozcamos un poco a Timoteo. Timoteo era de padre griego. El padre era griego, era de una ciudad, podría decir, cosmopolita, idólatra, que ellos tenían a muchos dioses. Y su madre era hebrea judía, podría decir también. Y ahora Timoteo se había convertido en cristianismo o en cristiano, ya que fue influenciado y criado por su madre Eunisa y por su abuela Loida. Entonces, él había conocido a Cristo por medio de su abuela y de su madre. Casi nada menciona de su padre. Más tarde, ya siendo muy joven, entonces Timoteo empezó su carrera cristiana como colaborador, como misionero, también juntamente con el apóstol Pablo, hasta que llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, Pablo a estas alturas de su misión ya sentía que su fin es muy cerca, ya que él sufrió innumerables situaciones, sufrió tribulaciones, sufrió escasez, sufrió penurias. Cuando nosotros vemos, solo le voy a mencionar 1 Corintios capítulo 11, del versículo 16 al versículo 29. Ahí podemos encontrar las grandes calamidades y situaciones que pasó el apóstol Pablo por ser seguidor de Cristo. Muchos cristianos habían sido torturados, encarcelados, deportados y hasta asesinados por este nefasto emperador Nerón, que tenía muchos soldados a cargo. Pero aún así Pablo sigue firme con su fe. Pablo sigue con esa fe inquebrantable, fuerte como un roble, a pesar que habían pasado ya muchos años, a pesar que había pasado muchas dificultades. Pues Dios le fortalece siempre a Pablo. Y ahora la preocupación de Pablo era animar y fortalecer también a su hijo espiritual Timoteo. Esa es la razón que el apóstol Pablo escribe esta epístola a Timoteo. Entonces, el propósito era también para que el evangelio de Cristo siga siendo difundida a otra gente, ya que la iglesia de eso era un lugar estratégico para que siga también la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, Pablo le anima con estos capítulos y otros capítulos y versículos más de esta carta que apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, haciendo una breve comparación, guardando todas las distancias, la vida de los soldados romanos le pertenecía al emperador. Le pertenecía al emperador la vida de los soldados romanos. Ahora, tratando de entender al apóstol Pablo, la vida de un seguidor de Cristo lo pertenece solo a Dios. La vida pertenece solo a Dios, hermano. Nuestra vida pertenece solo a Dios. Entonces, vamos a ver, como primer punto, versículo 1, donde nos dice en el capítulo 2, 2 de Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia,
en la gracia que es en Cristo Jesús. Y más adelante, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos que sean idóneos también para enseñar también a otros. En ese sentido, hermanos, voy a ser reiterativo. Pablo anima a Timoteo. Lo menciona, esfuérzate, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que no decaiga tu compromiso de servir a Dios, que no decaiga tu ministerio, que no tengas temor, que estés preparado para tiempos futuros de aflicción que vendrán en tu vida. Tiempos de angustia que seguramente vas a pasar más adelante. Le anima a que Timoteo siga predicando la palabra del Señor. No solo predicando, sino también enseñando a hombres idóneos, a hombres fieles para la continuidad del Evangelio. Y menciona, y que no seas como los que abandonaron en Asia, probablemente en Macedonia. ¿Quiénes le abandonaron? Cuando vemos ahí nomás en el capítulo 1, versículo 15, del mismo segundo de Timoteo, nos dice, ya sabes esto, me abandonaron todos los que están en Asia. A Pablo muchos la habían abandonado por la causa de Cristo, porque la persecución, las aflicciones eran tremendas. ¿Qué más dice? De los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ellos lo abandonaron y muchos otros más. Entonces Pablo es por eso que está preocupado. Es por eso que Pablo reiterativas veces le anima a Timoteo para que pueda continuar la obra del Señor. Ahora, hoy en día, queridos hermanos, queridos amigos, queridos líderes cristianos, queridos pastores que están en diferentes partes del Perú y del mundo, sucede algo similar en estos tiempos de tribulación. Nadie estaba esperado para esta situación tremenda que está pasando el mundo entero. Tiempos de aflicción, tiempos de pandemia, tiempos de calamidad. Puedo decir también tiempos de virus fatal, donde ya muchos siervos del Señor partieron a la presencia de Dios. Muchos ya partieron por esta pandemia, por esta calamidad del virus fatal. Y algunos otros ahorita mismo están pasando estas situaciones. Están sufriendo. Hay muchos pastores que están luchando con este virus fatal. Donde también hemos visto, donde muchos hermanos perdieron a seres queridos, perdieron a sus hermanos de sangre, perdieron a sus padres, a su madre, por esta enfermedad que está azotando la tierra. Ante todo esto, mis queridos hermanos y amigos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y sobre todo, hermano, pastor, líder, que no decaiga nuestro ministerio, que no decaiga nuestro compromiso de seguir sirviendo a Dios. No olvidemos que todo creyente hizo un compromiso con Dios de servirlo y seguirlo hasta el último día de tu vida, de su vida. Toda esta situación que está pasando el mundo entero, hermanos, que no nos desaliente con esas noticias terribles que escuchamos día a día. Todo lo contrario, hermanos, animémonos unos a otros. Animémonos en oración, en comunicación. Estemos presentes en cultos virtuales. Yo me pregunto, si en los tiempos de Jesús hubiera habido esta tecnología, yo estoy seguro que Jesús hubiera usado
para el engrandecimiento de su evangelio y de su obra. No como ahora ciertas personas critican esta forma de reuniones virtuales. No estoy de acuerdo de ninguna forma. Dios también da los medios y los tiempos son diferentes. Está al servicio del hombre para poder engrandecer su obra. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? ¿Amén? Continuemos describiendo lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Versículo 3. Según de Timoteo capítulo 2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otra versión, la Biblia de las Américas nos dice así: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra penalidades? Situación poco favorable, situación nada agradable. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe estar dispuesto a sufrir penalidades, situaciones no poco favorables, situaciones nada agradables. Algunos sinónimos de este término: aflicción, contrariedad, disgusto, inconveniencia, mortificación, padecimiento, penuria, sufrimiento, etcétera, etcétera. Cuando vemos al soldado romano, el soldado romano cuando desertaba en combate, ¿qué sucedía con este soldado? Pagaba con la muerte. Si lo encontraban a este estado desertor, sus jefes, los de más alto rango, simplemente lo mataban. Entonces la consigna del soldado romano era vencer o morir en intento, pero menos desertar. El soldado romano no podría escapar, no podía escapar por más que quisiera. Tenía que continuar en la batalla, si es que aún perder la vida en el intento, pero no podría escapar, igual moriría. Ahora, con Timoteo, hermanos, podría pasar algo similar. Él no podía desertar a las filas de Cristo. Él no podía renunciar a la causa de Cristo. Debería estar dispuesto a pasar todas estas situaciones de padecimientos y penalidades. Debería estar. Su ministerio, en su vida futura en la tierra, nada favorable humanamente. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuando todas estas cosas te sucedan, soporta, aguanta, no te des por vencido, no claudiques, no tires la toalla, continúe con tu ministerio, continúe también preparando hombres idóneos para la continuidad del evangelio. Es verdad que pasarás y sufrirás penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Como buen soldado de Cristo, Pablo sigue mencionando referente a esto. Veamos el versículo 9 y el versículo 10 de la cita principal, según de Timoteo capítulo 2. Veamos, hermanos, el 9 y el 10. Pablo menciona: en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones, muchas veces encarcelado Pablo. A modo de malhechor, se compara con un malhechor. Solamente el malhechor debería estar en la cárcel, pero Pablo, por la causa de Cristo, muchas veces ha sido encarcelado, azotado, y hasta otras cosas más lo ha sucedido. Mas la palabra de Dios no está presa. Mas el evangelio de Cristo va a seguir siendo expandida y difundida en el mundo entero, dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto, todo lo aguanto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Esa es la causa de Cristo. Ese es seguir la causa para que el evangelio siga extendiéndose. A muchas futuras generaciones vendrán más adelante. Así es que, hermanos, de la igual forma, la palabra de Dios nos revela las verdades. Nos hace ver la cara difícil de la vida cristiana. El día que usted se entregó su vida a Cristo, ¿qué le comunicaron? ¿Le enseñaron de esta forma? De pronto para algunos puede ser desanimante esta prédica. Pero tenemos que entender, hermanos, esta cara del Evangelio de Cristo. La difícil situación, las verdades, en donde pasaremos el creyente, el evangélico, el cristiano, pasarán muchas penalidades, pasarán muchos padecimientos, pasaremos muchas aflicciones, y muchos ya lo están pasando en carne propia. Actualmente muchos pastores, voy a repetir esto, actualmente muchos pastores perdieron sustento económico, perdieron su economía para poder sobrevivir, fueron despedidos del pastorado en sus iglesias. Las razones desconocemos. Puede ser por el poco amor de los hermanos o de la congregación, de no poder proveer alimento a sus líderes y pastores. Muchos hermanos ahorita mismo están pasando enfermedades de este COVID-19. Hay muchos siervos que están pasando esta penuria, esta aflicción, esta tribulación. Muchos hermanos están padeciendo de cáncer, o algunos ya murieron y partieron a la presencia del Señor. En otras partes del mundo, mis queridos hermanos y amigos, muchos cristianos están siendo perseguidos, encarcelados, asesinados por la causa de Cristo. Están perdiendo la vida por simplemente ser seguidores de Cristo. Esto me hace recordar cuando murió el diácono Esteban. Murió apedreado. Muchos piedrones le tiraron en el cuerpo, en la cabeza. Pero en ese momento, él no sentía dolor porque él veía la gloria de Dios. Porque Dios mismo estaba con él. Hermanos, a veces eso es poco difícil de entender para nosotros. Muchas veces no queremos oír ni ver las dificultades y penalidades que ha de pasar el cristiano. Algunos me decían cuando predicaba estos temas, hermano, pastor, ¿usted por qué compartes estos temas? Yo le decía, simplemente tengo que decirte la verdad. Yo no te puedo presentar solamente el otro lado del evangelio, del cristianismo. Tengo que presentarte tal como es. Muchas veces solo queremos oír música para nuestros oídos. O sea, queremos oír solamente un evangelio grato, un evangelio que nos conviene. Queremos oír como un evangelio instantáneo, como queremos hacer un tecito de repente, ¿no? Le echamos una infusión, un sobrecito y listo. El evangelio, hermanos, es algo más profundo, donde todo en la vida cristiana, hermanos, no es color de rosa. Todo no es color de rosa. Mejor veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo textualmente sobre el asunto. Veamos. Juan capítulo 16, versículo 33. Nos dice de la siguiente manera. Palabra textual de Jesús, estando ahí con sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, quiere decir en la tierra, donde estés vas a tener aflicción. Vas a tener dificultad, vas a tener tribulación.
vas a tener angustia. Aquí viene algo importante, pero confiad, es una orden, es un mandato, pero confiad ¿qué? En Jesucristo, que yo he vencido al mundo, para que en mí tengáis paz. Así es que, hermanos, podemos pasar toda dificultad, prueba, enfermedad, situación, pero tenemos que aprender a confiar verdaderamente en Jesucristo, porque Él ha vencido al mundo, porque Él ha llevado nuestras cargas, porque Él ha llevado nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestra angustia, mi querido hermano. Solo en Jesucristo podemos descargar para que tengáis paz. Esa paz verdadera, no como el mundo nos ofrece, una paz momentánea. Cuando uno ha estado vagando en el mundo hace muchos años atrás, queríamos buscar paz de repente por medio de la borrachera, de repente por medio de la fiesta, de repente por medio de bailes. Pero esa paz es efímera, esa paz es momentánea. Ahora nosotros podemos entender que la paz verdadera procede de Jesucristo. A pesar que uno puede estar enfermo, hermano. Pero si uno confía en Jesucristo, vamos a encontrar esa paz genuina y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis queridos hermanos, a pesar de la tribulación, de las penalidades, de las aflicciones, nunca dejemos de confiar en Jesucristo. Porque solo en Él encontraremos la salida a todas estas dificultades y hallaremos una paz verdadera. El apóstol Pablo, hermanos, también no quiero dejar pasar esto. Nos muestra una promesa importante para todo cristiano en el versículo 11 y 12 de 2 de Timoteo. Vamos a ver, hermano. 11 y 12. Palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo. Si somos muertos con Él. Si morimos, dice Pablo en otras palabras, estaremos con Él, con Jesucristo, mi querido hermano. ¿Qué tal fe? ¿Qué tal certeza de Pablo? ¿Qué tal confianza de Pablo, hermano? También dice, también viviremos con Él. O sea, estaremos en la presencia misma de Dios, hermano, con Jesucristo. Eso debe ser nuestra esperanza. A muchos hermanos que ya perdieron a sus seres queridos, la esperanza es encontrarse un día con ellos allá en los cielos. Hace muchos años también perdí a mi querida madre, pero ella murió fiel al Señor. Y yo tengo la esperanza también día de encontrarme con ella y con otros seres queridos más allá en el reino celestial. Dice más adelante, si le negaremos, Él también negará. Eso sí debe ser preocupante, hermano. Nunca debemos negar a Jesús. Nunca debemos tener o avergonzarnos de ser cristianos. Muchas veces no nos queremos identificar como cristianos o evangélicos por vergüenza. Y eso no debe ser de ninguna manera. Porque la palabra del Señor dice, si le negaremos, Él también nos negará. Ojo con ello, hermanos. Por todo ello, el buen soldado de Jesucristo debe estar dispuesto a morir, hermanos, en el cumplimiento de su misión, si las circunstancias así lo requieren. Casi ya para concluir. Se vienen tiempos sumamente difíciles para la humanidad. Ya estamos viendo terremotos en muchas partes del mundo. Ya nos olvidamos de ese terremoto tremendo, de ese tsunami terremoto que pasó en Japón, en Asia. Fue terrible, hermanos, donde murieron miles de personas. Maremotos, tsunamis. La Biblia mismo nos da, hermanos, ahí que van a suceder todas estas cosas en Mateo capítulo 24. Enfermedades, crisis económicas, casi todas las cosas del mundo, las economías del mundo, hermanos, se están yendo abajo. ¿Y qué otras cosas más vendrán? Estemos preparados.
hermanos, como cristianos y como buenos soldados de Jesucristo, no debemos vivir con el doble ánimo. Hay muchas personas, o aún creyentes, viven con el doble ánimo. ¿Será verdad que voy a ser salvo? Dudas. ¿Será cierto que no saldremos de esta? El creyente, hermanos, debe vivir con gozo. Cual sean las circunstancias o situaciones, debe vivir con esperanza, creyendo que Dios está de nuestro lado y que Él nunca nos ha dejado ni desamparado. Un soldado, hermanos, debe ser constante. Un hombre debe ser constante, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Constante, un soldado debe ser constante ahí en la brecha, hermanos. Debemos continuar ahí batallando con todas situaciones de dificultades que nos va a suceder a futuro. Todos los cristianos, especialmente los ministros, debemos ser fieles a nuestro capitán y resueltos en la causa de Cristo. No podemos retroceder, hermano. Podemos detenernos un momento, pero no para retroceder, sino para agarrar un impulso nuevo y continuar en nuestra vida cristiana. A pesar que muchas veces vamos a ser mal vistos por la gente. Algunas veces vamos a ser calumniadas también. Pero tenemos que continuar. Ahí 1, versículo 7, dice Pablo, ¿por qué nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Un cristiano, hermano, no puede ser cobarde, pusilánime. No puede ser de ninguna manera. Si no dice la Biblia, de poder tiene que ver con potencia. Dios nos va a dar esa potencia, ese poder, querido hermano, amigo, para salir adelante de estas calamidades. Aleluya, gloria al Señor. También dice de amor y dominio propio. Tenemos que tener amor al prójimo y dominio propio, saber controlarnos nosotros mismos, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras emociones. Tenemos que aprender a controlar y poner en las manos del Señor. Por lo tanto, hermanos, el gran afán cristiano debe ser agradar y cumplir las órdenes de nuestro capitán. Jesucristo es nuestro capitán. Él va al frente, hermanos, de la brecha. Él va al frente, me hace recordar a esos 300 valientes que juntamente con Gedeón, donde Dios dice a Gedeón, tú seas esforzado y valiente, y más con estos 300 hombres valientes que salieron a pelear contra los madianitas y los derrotaron. Como vemos aquí que Gedeón con otros 300 hombres derrotan al ejército de Madián, a un ejército poderoso, con solo 300 hombres logró derrotar Gedeón. Eso nos dice bastante, hermano. También vemos, pues, de los valientes del rey David, eran un número aproximado de 30 a 37 valientes varones, esforzados y diestros en la batalla. Eran hombres sumamente preparados, ellos iban siempre al frente. Ellos decían, nunca rendirse, jamás, sino siempre adelante, hermano, adelante. Eran hombres de élite, súper entrenados, nunca retrocedían. En ese sentido, hermanos, el apóstol Pablo en esta mañana y la palabra del Señor nos ha a todos nosotros. Debemos ser esos buenos soldados, hermanos, de Cristo, esforzados y valientes. ¿Hasta cuándo? Hasta el último aliento de nuestras vidas en esta tierra. Ojo, hermanos, nuestra vida no pertenece a nosotros. Nuestra vida pertenece a Dios. Hasta que Él un día nos dice, hasta aquí, buen siervo, tú has sido fiel conmigo y ahora ven a mi presencia. Así es. Nuestra vida no pertenece a nosotros, querido amigo, querido hermano. Nuestra vida pertenece a Jesucristo. Así es que, hermanos, esta palabra del Señor nos anima a que seamos buenos soldados de Jesucristo, buenos soldados de Cristo, soldados resueltos a la causa de Dios. Jesús no quiere soldados cobardes, soldados timoratos, soldados débiles. Jesús quiere soldados diestros para la batalla. Nuestra lucha, hermanos, no olvidemos jamás, es contra potestades también y contra huestes y espíritus también.
que están de las tinieblas. Contra ellos también en nuestra lucha. Nunca debemos olvidar, queridos hermanos, que nuestra lucha es más o menos en este sentido. Luchamos con nuestra propia carne. Luchamos contra el enemigo, que es Satán. Así es, hermanos. Pero en esa lucha Dios nos va a dar la victoria como buenos soldados de Cristo. ¿Cuánto dicen amén en sus hogares? Esa es la palabra del Señor que quería compartir con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Vamos a elevar una oración al Señor por todo este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana, donde tú mismo, Señor, nos animas a que seamos buenos soldados tuyos, Jesús. Ayúdanos, Señor, cuando los tiempos son difíciles en nuestras vidas. Ayuda, Señor, también a muchos siervos y pastores que están pasando dificultades, calamidades en este preciso momento. Nos recordamos al pastor Adolfo. Ayúdale, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea derramada, papá, el pastor Adolfo. Y otros siervos más, oh Dios, que están pasando esta dura enfermedad del COVID-19. Y muchos hermanos se vienen también recuperando, así como nuestro hermano Lidio Pacho, Señor, que es misionero en el río Cayali, en las fronteras con Brasil, Señor. Él y toda su familia también estuvo con esta enfermedad, pero tú ya lo restableciste, papá. De pronto no me acuerdo de otros siervos que están pasando esta dificultad. Ayúdales, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada. Como dice en tu palabra, nuevas son tu misericordia cada día. Gracias, oh Dios, también por ese pueblo que aún podemos congregarnos de esta manera virtual, papá, y así difundir tu palabra. Y muchos de mis hermanos puedan escuchar tu evangelio. Esa palabra que nos anima, oh Dios. Esa palabra, Señor, que siempre va a estar en nuestras vidas. Enséñanos, oh Dios, cada día a confiar más de ti y depender de ti, Señor. Nuestra confianza debe ser total en ti, papá. Y si es que hemos fallado hasta este tiempo, Señor, perdónanos. Muchas veces hemos dudado del poder tuyo, Señor. Muchas veces, oh Dios, en último instante te buscamos a ti y más buscamos humanamente un beneficio para nuestra salud. Perdónanos, papá. Es verdad también que los médicos y que la ciencia, Dios, has dado también para el buen uso, para que nosotros también podamos usar de una manera correcta, Señor. Gracias por todo este tiempo y que tu palabra haya quedado, Señor, en nuestros corazones. Y que esa palabra, Señor, pueda ser recordada siempre, cuando así el momento lo amerita. Gracias, papá, por tus hijos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya estamos llegando a la parte final. Agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que han estado conectados directamente de acá, desde la ciudad de Tingo María, Iglesia Evangélica Peruana. Nos encontramos ubicados, hermanos, en Tito Jaime, la cuadra 6. Ahí estamos sirviendo al pueblo, al prójimo y sirviendo al Señor también, que Él siempre demanda que podamos estar siempre reunidos, unánimes. Quiero anunciar para esta semana, el día martes a las 7:30, tenemos Academia Bíblica, dirigida por el Pastor Carlos, 7:30 de la noche, vía Zoom, hermanos. Estamos conectados en la Academia Bíblica. Y los días miércoles a las 7:30 también de la noche, tenemos culto de oración vía Zoom. Este culto, hermanos, es importante porque ahí vemos la necesidad de muchos hermanos que están pasando y podemos orar por ellos. No solo orar, también dar un granito de arena para que ellos puedan ser también alcanzados con una pequeña bendición. Es importante, hermanos, participar de este culto de oración y animo a muchos de pronto que no lo están haciendo, que puedan conectarse, hermanos, en este culto de oración los días miércoles a las 7:30 vía Zoom. También los días viernes a las 5 de la tarde
nuestras queridas hermanas tienen reunión de damas de todas las edades, ¿no? Reunión de damas, o también conocida como la Liga Femenil. Entonces, este es vía WhatsApp a las 5 de la tarde los días viernes. Y los días sábados, culto de jóvenes, 7:30 de la noche, todos los jóvenes, adolescentes están conectados vía WhatsApp. Y el día domingo, como hoy, tenemos culto de edificación, domingo a las 9:30 de la mañana, vía Face, tenemos culto de edificación para poder fortalecernos y que la palabra misma nos esté hablando a cada uno de nosotros. Y en la noche, los días domingos, tenemos también culto evangelístico. Como hoy en la noche tendremos un culto evangelístico a las 7:30 de la noche, también vía Face. Así es que, hermanos y amigos, les animamos a participar en nuestros programas. Muchas gracias con todos ustedes por habernos escuchado en este tiempo. Bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y será hasta otra oportunidad. Gloria al Señor.